before we go into the final presentation. Oramos entonces para comenzar nuestra última presentación. Let us pray. Oramos. Our Heavenly Father, thank you for your blessings this week. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos por tu bendición esta semana. We ask now for your Holy Spirit to guide us one more time Ahora pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe una vez más, so that Jesus will be uplifted in our hearts. para que Jesús sea glorificado en nuestros corazones. And then help us by your Spirit to remember the message this morning Y posteriormente, Señor, por medio de la ayuda de tu Santo Espíritu, ayúdanos a recordar el sermón de esta mañana. and to bring to our remembrance all of the points, all of the teachings that you brought us this week. Y trae a nuestra memoria todas las enseñanzas que nos has traído durante toda esta semana, That we must put into practice every para que day. las podamos poner en práctica. So bless us now as we wait for you. Por tal motivo, Señor, te rogamos que nos bendigas al esperar recibir tu palabra. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. All right. Muy bien. We have come to the final presentation, Hemos llegado a la última presentación and I hope that this will be a blessing for everybody. y espero que la misma sea una bendición para todo el mundo. I need you to listen very carefully. Pero necesito que prestes mucha atención. Let us begin. Y comenzamos. The Bible says in Psalm 100 and verse 3 La Biblia dice en el Salmo 100 y el versículo 3 that we are the sheep of his pasture. que nosotros somos las ovejas de su prado. John 10 from verse 14 down to verse 16 Y en Juan 10, desde el capítulo 14 hasta el versículo 16, it says, it teaches us that Jesus is a good shepherd nos enseña que Jesús es el buen pastor and we are his sheep. y nosotros somos sus ovejas. We are also told in the Bible that Jesus said, my sheep hear my voice. La Biblia también nos dice que Jesús habló diciendo lo siguiente, que sus ovejas escuchan su voz. And so in the Bible, we are always called the sheep of God. Por tales motivos, a través de toda la Biblia, somos llamados las ovejas de Dios. I need you to listen very carefully Y necesito que ahora escuches con mucha atención, because this has everything to do with this message, the message of the kingdom in these last days. porque este mensaje del Evangelio de los últimos días tiene mucho que ver con esto que te estaba hablando de las ovejas. All right, so here we go. Aquí vamos. So throughout the Bible, we are called sheep, A la Biblia somos llamados ovejas and God is the shepherd, y Dios es el pastor, the good shepherd. el buen pastor. Even David said, the Lord is my shepherd, I shall not want. Aún más, David dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Now we're going somewhere with this, so listen carefully. Estamos de camino a llegar a un punto importante. Por favor, escucha con cuidado. Escucha con cuidado. Listen carefully. So we are always called sheep in the Bible. Siempre somos llamados ovejas en la Biblia. But there's something you need to keep in mind. Pero hay algo que necesitas mantener en mente. While we are always called sheep in the Bible, Y es cierto que nosotros somos llamados ovejas en la Biblia, Jesus is always called a lamb. pero Jesús siempre es llamado un cordero en la Biblia. Mhm. So we are sheep, but Jesus is a lamb. De manera que somos ovejas, pero Jesús es un cordero. The book of Revelation, he's the Lamb of God. En el libro de Apocalipsis, Él es el Cordero de Dios. John the Baptist says, behold the Lamb of God.
Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios. And so we have sheep and we have a lamb. De manera que tenemos ovejas y un cordero. The sheep of God and the Las lamb ovejas de of God. Dios y el cordero de Dios. The question is, why is there a difference between what we're called and what Jesus is? La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre lo que la Biblia nos llama ovejas y lo que es Jesús? Why are we called sheep, but he is called a lamb? ¿Por qué razones que nosotros somos llamados ovejas y él es llamado cordero? Well, I went searching for differences between sheep and lamb. Comencé a buscar algunas diferencias entre las ovejas y el cordero. And I found a website designed for shepherds. Y encontré una página web que está diseñada para pastores de ovejas. It's based in Australia. Y se basa o está ubicado aquel que maneja la página en Australia. And so I sent a question to them. De manera que yo le envié una pregunta. And I asked, what are the differences between sheep and lamb? Y yo pregunté, ¿cuáles son las diferencias entre las ovejas y los corderos? Because I believe there could be a very important message in the differences. Porque yo creía que debía haber un mensaje muy importante en las diferencias entre ambos. And they sent me 12 differences between sheep and lamb. Y me enviaron 12 diferencias entre las ovejas y los corderos. Most of them were economical differences. La mayoría de estas diferencias eran diferencias económicas o financieras. For example, they said in some countries, the meat of the lamb is more expensive than the meat of the sheep. Me dijeron, por ejemplo, en algunos países, la carne de cordero es más cara que la carne de oveja. And they went through a number of differences. Y me dieron algunas diferencias. But two of these differences stood out to me. Pero hubo dos diferencias que se quedaron conmigo. Two. Dos. And these two helped me to understand even more this message, this gospel of the kingdom. Y estas dos diferencias me hicieron comprender aún más este mensaje, este evangelio del reino. Number one, Número uno. a lamb remains a lamb for 1 year. Un cordero se mantiene siendo cordero por un año. After a year, it is called a sheep. Después de un año se le llama oveja. And number two, Y número the lamb does not produce wool. el cordero no produce lana. Within that year, it produces no wool. Dentro de ese año no produce lana. So it's easy to tell the difference between the sheep and the lamb within that year. De manera que durante ese año es fácil diferenciar una oveja de un cordero. Because of the wool on its body. Por causa de la lana en su cuerpo. When it begins to produce wool, it is now a sheep. Y cuando comienza a producir lana, entonces se convierte en oveja. These two differences stood out to me significantly. Estas dos diferencias se mantuvieron en mi cabeza significativamente. Why? Because I see that these two differences apply very, very importantly to our situation as Christians today. Porque yo veo que estas diferencias aplican muy apropiadamente a nuestras vidas como cristianos. Number one, let's take the Número first uno. one. Vamos a ahora analizar la número uno. The lamb remains a lamb for a year. El cordero se mantiene siendo cordero durante un año. After a year, it becomes a sheep. Después de un año se convierte en oveja. And so the lamb becomes a sheep, but the sheep never becomes a lamb. De manera que el cordero se convierte en oveja, pero una oveja jamás se convierte en cordero. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas,
Today in Christianity, Hoy en el cristianismo there is I don't know how to call it. If it's a spirit to call it or an attitude, let's call it a spirit for now. ni siquiera sé cómo llamarlo. Puede llamarse espíritu, una aptitud, pero vamos a llamarlo espíritu ahora. What I do almost every day is that I go online and I look at the services in many churches. Lo que yo hago habitualmente todos los días es que me conecto a las redes sociales y veo algunos tipos de cultos o algunas iglesias cada día. I listen to their sermons. Escucho los sermones. I watch how they worship God. Veo cómo adoran a Dios. And I'm telling you, brothers and sisters, Y les digo, hermanos y hermanas, in many Christian churches, en muchas iglesias cristianas they've turned the lamb into a sheep. han convertido el cordero en una oveja. They worship Jesus not as the Lamb of God, but they worship Jesus as though he's a sheep. Ellos no adoran a Jesús como el cordero de Dios, sino que lo adoran como si fuera una oveja. And if he's a sheep, then he's a sheep like you and me. Y si él es oveja, entonces es igual a ti y a mí. And in the Bible, sheep are always lost. They're always confused. They're always, here and there, everywhere. Y en la Biblia, las ovejas siempre están perdidas, siempre están confundidas, siempre andan errantes. And when I see these services, the way they worship God, Y cuando yo veo en estos cultos las maneras en que estas personas adoran a Dios, when I read the doctrines of these churches, cuando yo leo las doctrinas de estas iglesias, Pastor Reynolds would remember when we were in Arkansas some years ago. el pastor Reynolds debe recordar una vez que estábamos en Arkansas hace muchos años atrás. I think it was in 2010. Pienso que era en el año 2010 más o menos. Yeah. One Sunday morning, we went to a Church of Christ. Un domingo en la mañana fuimos a una iglesia de Cristo. And we went to the back after the service and asked them for the doctrines of the church. Y fuimos entonces al lobby de la iglesia al final del servicio y le pedimos un panfleto con las doctrinas de la iglesia. And this is something that I do year after year. Y esto es algo que hago año tras año. I send messages to pastors of different churches around the world asking them to give me the list of their doctrines. Yo le envío mensajes a algunos pastores alrededor del mundo pidiéndoles que me envíen una lista de sus doctrinas. And when I read the doctrines of these churches, Y cuando yo leo las doctrinas de estas iglesias, and when I discuss with them, brothers and sisters, y cuando yo discuto esas doctrinas con ellos, hermanos y I have hermanas, to ask myself a question. yo me pregunto, Do they see Jesus as the Lamb of God or a sheep just like they are? ¿acaso ven ellos a Jesús como el Cordero de Dios o como ovejas así como nosotros? Because the things they believe about Jesus, Porque las cosas que ellos creen acerca de Jesús he cannot be the Lamb of God to them. no pueden reflejar a Jesús como el Cordero de Dios. They've forced him into becoming a sheep like Lo they are. han forzado a Jesús a convertirse en una oveja como nosotros. To them, Jesus has grown up. He's no longer Para a lamb. ellos, He has grown up Jesús and become a sheep. ya creció, ya él no es un Cordero de Dios, y él es una oveja, un número más. They began worshiping him as a lamb, but they've become accustomed to him. So now he's a sheep. Comenzaron a adorarle como el Cordero de Dios, pero ya que se han acostumbrado a él, ahora le adoran como la oveja. This is why in their churches they have all these music of the world in the church. Es por esto que en sus iglesias tienen música mundana en las iglesias. And the reason they have the kind of music in the world in their church Y la razón por la cual han traído la música mundana a la iglesia is because to them Jesus is a sheep as they es are. porque para ellos Jesús es una oveja. How to know if you have made Jesus into a sheep like you? Y tú preguntarás, ¿cómo puedo yo concluir si he hecho a Jesús una oveja así como yo? When you think that Jesus loves and accepts what you love and accept. Cuando tú llegues a pensar que a Jesús le gusta lo que tú
aceptas y te gusta también, entonces lo has hecho. So you love hip hop, Jesus loves it too. Entonces tú comienzas a decir, a mí me gusta el hip hop, a Jesús también le gusta el hip hop. You love merengue, so merengue is in the church because Jesus loves it too. A ti te gusta el merengue, traes el merengue a la iglesia y dices, a Jesús también le gusta el merengue. Jesus is okay with homosexuality, so you accept that behavior in your church. Y entonces concluyes que Jesús acepta la homosexualidad y tú aceptas ese comportamiento en la iglesia. You love same-sex marriage, so Jesus got to love it too. Tú aceptas el matrimonio de personas del mismo sexo y tú dices, Jesús también lo acepta. Why are churches and Christians behaving like that, brothers and ¿Por qué sisters? razón se están comportando así los cristianos y muchas iglesias? Because they don't see Jesus as the Lamb of God. Porque no ven a Jesús como el Cordero de Dios. They see Jesus as a sheep, just as they are. Lo ven como una oveja más, así como ellos. And I'm telling you, brothers and sisters, Y les estoy diciendo, hermanos y hermanas, in these last days, en estos últimos días, those who will preach the other gospel aquellos que predican el otro evangelio will present to the world a Jesus who is not the Lamb of God, but a sheep. presentan al mundo a un Jesús que no es el Cordero de Dios, sino una oveja. So whatever they love, whatever they accept, whatever they want, Jesus will accept all of that. Y por esto ellos dicen, cualquier cosa que amamos, que nos gusta o que disfrutamos, Jesús también la ama, la acepta y la disfruta. And so they love to decorate themselves with jewelry. Jesus A is ellos okay les with it. encanta decorarse con joyas y ellos creen entonces que también a Jesús le encanta eso. They want to go to church looking all sexy and sensual. Jesus is going to like that too. Dicen que quieren ir a la iglesia y les gusta ir a la iglesia sexy sensualmente y dicen, a Jesús también le gusta esto. They want their church service to be like a carnival. Jesus is going to like that too. Comienzan a decir, bueno, nuestros cultos deben ser como un carnaval y dicen, a Jesús también le gusta esto. But I have good news for you, brothers and sisters. Pero tengo buenas noticias para ustedes, hermanos y hermanas. In the beginning, Jesus was the Lamb of God. Al principio, Jesús era el Cordero de Dios. Today, he is still the Lamb of God. Hoy Él sigue siendo el Cordero de Dios. And when we get to the kingdom, the Bible says he is still the Lamb of Y God. cuando lleguemos al reino, la Biblia dice que Él sigue siendo el Cordero de Dios. Jesus Christ is not a sheep like you and me. Jesús no es una oveja como tú y como yo. He's the Lamb of God Él es el Cordero de Dios, who takes away the sins of the world. quien quita los pecados del mundo. He's different from you and me. Él es diferente a ti y a mí. He's not a sheep that's lost and confused. Él no es una oveja que está perdida y confundida. He's not a sheep that needs to be found. Él no es una oveja que necesita ser encontrada. He's the Lamb of God. Él es el Cordero de Dios. He was holy, he is holy, and he will forever be holy. Él era santo, es santo y permanecerá siendo santo por siempre. And so the gospel of the kingdom that must be preached today as a witness De manera que somos testigos del evangelio del reino que necesita ser predicado hoy. and as Piantini prepares for a campaign, Y ahora que Piantini se está preparando para una campaña evangelística, do not present a Jesus that the world loves. no presenten a un Jesús que le cae bien a la mundanalidad. Don't present Jesus as a sheep. No presenten a Jesús como una oveja. Present him as the Lamb of God. Presenten a Jesús como el Cordero de Dios. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Everybody say amen. Todo el mundo diga amén. Otra vez. Again. Más fuerte. Louder. Okay. Muy bien. And so Jesus is always the Lamb. Jesús siempre es el Cordero. Number 2. Número 2. They said that the sheep, the lamb remains a lamb until it begins to produce wool. Me dijeron que el Cordero se mantiene siendo Cordero hasta que comienza a producir lana. Once it produces wool, it is now a sheep. Una vez produce lana,
ahora se convierte en oveja. Why is that important, brothers and sisters? ¿Por qué es esto importante, hermanos y hermanas? Listen to that. Escucha esto. Jesus says that in the last days, there will be false Christs. Jesús dijo que en los últimos días iban a existir falsos cristos. Who is going to tell the world that there is Christ there is Christ there? Who is going to present this false Christ to the world? ¿Y quién va a presentar este falso Cristo al mundo que dice, allí está Cristo, allí está Cristo, allí está Cristo? False prophets. Los falsos profetas. Why would people listen to false prophets if they're false? ¿Por qué razón la gente escucharía a falsos profetas si en primer lugar son falsos? Because they don't look false. Porque no se ven como falsos profetas. How do they look? ¿Cómo lucen? Like sheep. Como ovejas. The Bible says La Biblia they dice are sheep. They are wolves in sheep clothing. que hay lobos vestidos de ovejas. Listen to that, brothers and sisters. Escuchen esto, hermanos y hermanas. These false prophets, these wolves, Estos falsos profetas, estos lobos, these false pastors, false preachers, estos pastores falsos y predicadores falsos, these false Christians, estos falsos cristianos, they are wolves in what clothing? Sheep clothing. son lobos en vestimenta de ovejas. The Bible does not say that they come in lamb's clothing. La Biblia no dice que ellos tienen vestimenta de cordero. It says they come in sheep's clothing. Sino que tienen vestimenta de ovejas. That means, brothers and sisters, Esto significa, hermanos y hermanas, listen to this. escuchen esto. Any Christian who sees Jesus as a sheep, as they are, Que cualquier cristiano que vea a Jesús como otra oveja similar a nosotros is already prepared for deception because the wolf comes in sheep's clothing. ya está preparado para ser engañado porque el lobo viene vestido como oveja. Why is the wolf coming in sheep's clothing? ¿Pero por qué viene el lobo en vestimenta de ovejas? He's coming in sheep's clothing because there are people who already think Jesus is a sheep. Él viene vestido de oveja porque hay personas que consideran que Jesús es una oveja. And when he comes in sheep's clothing, he tells the sheep what the sheep likes to hear. Y cuando él viene vestido de oveja, él le dice entonces a las otras ovejas lo que las otras ovejas quieren escuchar. He teaches the sheep what the sheep loves. Él comienza a enseñar a las ovejas lo que ellas quieren escuchar. And because the sheep already sees Jesus as another sheep, Y como ya las ovejas ven a Jesús como otra oveja, when the wolf comes in sheep clothing, it's easy for them to bow before him. cuando el lobo viene vestido de oveja, es fácil para estos cristianos inclinarse ante él. And this is the danger of thinking and worshiping Jesus as a sheep and not a lamb. Es el peligro de adorar y aceptar a Jesús como una oveja, pero no como un cordero. Because if you see Jesus as a sheep, it's easy for you to be deceived by wolves in sheep's clothing. Porque si ves a Jesús como oveja, va a ser fácil para ti ser engañado por el lobo que viene vestido de oveja. This is why Jesus says that in the last days there will be many people who will say there is Christ and there is Christ and there is Christ and there is Christ, and many people will follow. Y es por esto que Jesús dijo que en los últimos días muchos dirán, ahí está el Cristo, ahí está el Cristo, ahí está el Cristo, ahí está el Cristo, y muchos serán engañados. Why would they be deceived? ¿Por qué serán engañados? Because they already think and accept Jesus as a sheep. Porque ya han creído y han aceptado a Jesús como una oveja. But those who continue to worship Jesus as the Lamb of God, Pero aquellos que continúan adorando a Jesús como el Cordero de Dios, these will never be deceived. estos jamás serán engañados. Because when the wolf comes in sheep's clothing, Cuando llegue el lobo vestido de oveja,
The children of God will look at that sheep, El pueblo de Dios mirará that esa wolf oveja, in sheep clothing, el lobo que viene vestido de oveja. and they say, Dirán, no, 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 no. no, 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 You no. got wool. You got wool on you. Tú tienes lana sobre ti. Mhm. Ujú. We're not going to follow you No te because, vamos a seguir because we're following the lamb and he has no wool. porque seguimos al cordero y el cordero no tiene lana. And so, brothers and sisters, Así que hermanos y hermanas, the objective of the church today is to present Jesus only as the Lamb of God. el objetivo de la iglesia hoy día debe ser presentar a Jesús solamente como el cordero de Dios. Jesus don't love what you love. A Jesús no le gusta lo que a ti te gusta. He doesn't like the music you like. A él no le gusta la música que a ti te gusta. He doesn't like the movies you like. A él no le gustan las películas que a ti te gustan. He doesn't like the way you worship. A él no le gusta tu forma de adorar. There is only one thing that Jesus loves as the Lamb of God, Solamente hay una cosa que a Jesús le gusta como el cordero. and that is holiness. Y eso se llama santidad. Santidad, holiness. Holiness, santidad. This is why you crucify the desires of your flesh. Y es por esto que uno crucifica las pasiones carnales. And he causes you to die to your sins. Y él hace que tú mueras al pecado. Why? Because he wants to see holiness. Porque él quiere ver santidad. And so those who worship Jesus as the Lamb of God De manera que aquellos que adoran a Jesús como el cordero de Dios will never be deceived by wolves in sheep's clothing, jamás serán engañados por lobos vestidos de ovejas. because they always see Jesus as a lamb, never Porque as a sheep. siempre ven a Jesús como cordero y no como oveja. And so when Christian singers produce music, for example, Por tal motivo, cuando los cantantes cristianos producen algún tipo de música, por ejemplo, and it sounds like hip hop and rap and bachata, just because they put some words Jesus and all of that in it, churches accept it. y cuando esa música suena como el hip hop, como el rap, como la bachata, solamente porque le ponen unas palabras que dicen Jesús o Cristo, entonces las iglesias aceptan esa música. They accept it because they see Jesus as a sheep like they are. Si ellos aceptan esa música, están viendo a Jesús como oveja, así como lo son ellos. But when a member of Piantini hear that kind of quote unquote gospel music, Pero cuando un miembro de Piantini escucha esa música, entre comillas, cristiana, these members know full well this is not of God. este miembro va a decir, no, eso no es de Dios. Because my God is not a sheep like you. Porque mi Dios no es una oveja, Él es un cordero. He is a lamb, Él es un cordero, the Lamb of God. el cordero de Dios. Amen. Amén. All right. Now, finally, how to know that I am actually worshiping Jesus as the Lamb of God and not as a sheep? ¿Cómo puedo yo saber que estoy adorando a Jesús como el cordero de Dios y no como oveja? We know how to identify a worship that where they worship Jesus as a sheep. We know that now. Ya nosotros sabemos cómo identificar cuáles iglesias adoran a Jesús como oveja. Where they do everything the flesh loves and think Jesus loves that too. Donde hacen todo lo que le gusta a la carne y piensan que Jesús acepta todo eso. So, but how to know if I'm actually worshiping Jesus as the Lamb of God? Pero ¿cómo puedo yo identificar si estoy adorando a Jesús como el Cordero de Dios? Listen to this. Escucha esto. The Bible says Jesus is the Lamb of God that takes away the sins of the world. La Biblia dice que Jesús es el Cordero del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. And so if you are worshiping Jesus as the Lamb of God, De manera que si estás adorando a Jesús como el Cordero de Dios, you will not want sin in your life. no vas a querer que el pecado esté en tu vida. But if you tolerate sin and sinfulness, Pero si toleras el pecado y la pecaminosidad, then Jesus is a sheep to you. entonces Jesús es una oveja para ti.
But if you do not tolerate sin in your life, Pero si no toleras el pecado en tu vida, then Jesus is the Lamb of God that takes away entonces your Jesús sin. es el Cordero de Dios que quita el pecado de ti. Number two, Número 2. when we get to heaven, we're going before the throne of God and the throne of Lamb, Revelation 7. Cuando lleguemos al cielo vamos a estar enfrente del trono de Dios y del trono del Cordero, según Apocalipsis 7. Which means, brothers and sisters, Dándonos a entender, hermanos y hermanas, the other way to know whether I'm worshiping Jesus or accept Jesus as the Lamb of God que la otra manera de identificar si he aceptado a Jesús como el Cordero de Dios y le adoro como tal, is when I choose righteousness. es cuando yo escojo la justicia de Dios. Because Jesus will be worshipped in purity in the kingdom of heaven. Porque Jesús va a ser adorado en pureza en el reino de Dios. Therefore, when you go to church in Piantini or you go to church in Gasquet, whatever church you go to, De manera que cuando vayas a la iglesia en Piantini o en Gascue o como se llame tu iglesia, the way we worship Jesus in church must reflect how we will worship the Lamb in the kingdom of heaven. la forma en que adoramos a Jesús en nuestra iglesia debe reflejar la forma en que le adoraremos en el cielo. Which means the service must reflect holiness. De and manera que esto me dé a reverence. entender que el culto de mi iglesia debe reflejar la santidad que hay en el cielo. And brothers and sisters, Hermanos y hermanas, if your objective is victory over temptation and su victory over objetivo sin, es obtener la victoria sobre las tentaciones y adorar a Jesús como Cordero and reflect the righteousness of Jesus Christ, y reflejar la justicia de Jesucristo, then Jesus is the Lamb of God to you. entonces para ti Jesús es el Cordero de Dios. And if Jesus is the Lamb of God for every member in Piantini, Y si Jesús es el Cordero de Dios para cada miembro de Piantini, you would see the fire of the Holy Ghost in that church. ustedes van a ver en su iglesia el fuego del Espíritu Santo. And so this morning, I want to leave you with this. Esta mañana quiero dejarte con esto. I'll leave you with this question. Quiero dejarte con esta pregunta en tu mente. What more do you want God to do? ¿Qué más quieres tú que Dios haga? What more do you want him to do? ¿Qué más quieres tú que Él haga? He gave you Jesus. Él te entregó a Jesús. He gave you a cross. Te entregó una cruz. You can have victory over temptation. Puedes obtener la victoria sobre las You tentaciones. you can die to sin. Puedes morir al pecado. You can be obedient to the Lord by the grace of Jesus Christ. Puedes ser obediente al Señor por la gracia de Jesucristo. He has given you the opportunity to worship and serve Jesus as the Lamb of God. Él te ha dado la oportunidad de adorar y aceptar a Jesús como el Cordero de Dios. He has given you the wisdom to identify the sheep from the lamb. Él te ha dado la sabiduría para marcar la diferencia entre el Cordero y las ovejas. What more do you want God to do? ¿Qué más quieres tú que Dios haga? God is doing everything possible to get you holy. Dios ha hecho todo lo posible para hacerte santo. Humble yourself. Humíllate. Submit yourself to God. Humíllate ante Dios. Resist the devil and he will flee from you. Sométete a Dios y el diablo huirá de ti. Serve the Lord, my brothers and sisters, Sirvan al Señor, mis hermanos y hermanas, as the Lamb of God, como el Cordero de Dios, not as a sheep. no como una oveja. Let us pray. Oremos. Father, Padre, let Jesus remain the Lamb of God to us all day today. permite que Jesús se mantenga siendo el Cordero de Dios en nuestras vidas durante todo este día, so that we can have the mind of Christ. para que así podamos tener la mente de Cristo. May your spirit keep us and prepare us for the Sabbath that will begin in a few hours. Que tu Espíritu, Señor, nos mantenga y nos prepare para recibir el sábado que comienza en algunas horas. In Jesus' name,
En el nombre de Jesús. Amen. Amén.